Y vamos a tomar contacto con Araldo Rojas, que es infectólogo en la provincia de Entre Ríos, para hablar justamente de esta segunda ola, de este pico de casos. Muy buenas noches y gracias por esta comunicación. Muy buenas noches. ¿Qué evaluación hace de este momento en el que nos encontramos en la provincia de Entre Ríos y en el país, con nuevamente picos de casos en esta segunda ola que incluso superan los casos de la primera etapa de la pandemia? Sí, creo que estamos viendo momentos críticos en el país, en la provincia, bueno, en nuestra localidad de la misma forma. Y como siempre pasa con estas olas, en marzo, por lo menos en nuestra localidad, empezamos teniendo un brote y uno sabe que el aumento de los casos en esta segunda ola, que siempre son inicialmente ambulatorios, a la larga van a impactar en las internaciones en sala general o en sala específica de COVID, después también en las salas de terapia intensiva y finalmente en los fallecimientos. Creo que esta segunda ola tiene un factor negativo respecto a la primera, o no uno, unos cuantos, de los cuales uno de ellos es que nos está tocando entrar en el invierno y eso no es bueno porque la gente se suele aglomerar más en las viviendas, de ahí la circulación de aire no es buena por el frío. Eso es un factor que no está bien. El otro factor que no está bueno es que a esta altura del partido, ya con un año y pico de pandemia, hay un cansancio generalizado por parte de la sociedad, por parte de la gente en general respecto a las medidas de prevención. Suena como un disco rayado. Los jóvenes no le prestan tanta atención en general porque se creen menos vulnerables y en general lo son. Y entonces esto también hace que por ahí las medidas que tanto hablamos de importancia para poder disminuir o aplanar estas curvas, Sí. solemos ver que en la práctica diaria no son tan implementadas, o sea, no se cumplen tanto, ¿sí? Lo mismo con el resto de las otras medidas, que el distanciamiento social, el tema de ambientes ventilados, que siempre lo repito en todas las entrevistas porque es algo que es muy importante y ahora en invierno es no solo importante, sino un desafío para que una de las personas que quiere estar calentita pueda tener siempre trabajar o estar en ambientes ventilados, Ujú. que es una de las medidas más importantes en lo personal, pienso, para disminuir el riesgo de contagio, ¿sí? Usted está Y la último hablando, factor, sí, el perdón, último, sí, sí, por favor, el último factor, así tenemos y completo y el el último panorama. factor que también está complicando un poco es el tema de la lenta vacunación que estamos llevando a nivel país de las personas susceptibles como para poder ayudar y cooperar con el descenso de esta curva. Ujú. Usted hacía mención, obviamente, sobre la mayoría de los puntos, sobre las conductas sociales que son básicas en este contexto donde hay mucha transmisión y pocas vacunas para lo que se está necesitando. Pero por el otro lado estamos con cepas como la de Reino Unido, la de Manaos, la de Río de Janeiro y una diferencia sustancial en torno a el inicio de la pandemia con mayor circulación de personas. ¿Qué evaluación hace de estos dos aspectos en este contexto de una segunda ola de coronavirus con mayor cantidad de casos y fallecimientos? Sí, creo que la recomendación, la sugerencia, no, a mí no me gusta sonar como catastrófico, pero sí tratar de, como siempre digo, buscar el equilibrio. Y el equilibrio en esta situación es que la verdad que el país estamos atravesando una segunda ola bastante importante. Y entonces estas variantes que mencionás vos son mucho más contagiosas que las otras. Nosotros acá en nuestro pueblo, en Libertador San Martín, todavía no hemos visto, detectado alguna de las variantes, o sea, no hemos podido genotipificarlas, pero estoy seguro que Que están. tenemos alguna de las, no sé cuál, pero hay, y la característica de esta es que es muchísimo más contagiosa que la que tuvimos en la primera ola. Y lo vemos en los contactos estrechos. Yo generar algo, el control de la situación de los empleados, de los casos positivos, y es alarmante ver por ahí que los contactos estrechos de alguien positivo se contagian todos. Claro. Entonces, como siempre digo, y quiero repetirlo en esta oportunidad, es de vital importancia el evitar ser
contacto estrecho. Y uno dice, bueno, a esta altura decirlo, ¿quién no lo sabe? Sí, pero resulta que seguimos teniendo casos de pacientes que uno le pregunta, ¿y vos cómo estuviste? ¿Estuviste en un ambiente cerrado? Sí. ¿Y estuviste con barbijo? No. ¿Y estuviste más de 15 minutos? Sí. Y entonces uno dice, se agarra la cabeza y dice, pero Claro. ¿cómo puede ser que a esta altura todavía la gente no entienda? Y no son jóvenes en general, o sí, mejor dicho, los jóvenes sí, pero digo, son gente grande que igual por ahí, no sé, Va más allá de las captan edades. la importancia, ¿no? Es como el ABC y todavía no aprendemos a las letras del abecedario de hace un año y medio, que parece un martillo rastrillado que se rastrilla y si otra vez se... Entonces creo que ya esa estrategia de repetir tanto es como que la gente le entra por un lado, le sale por el otro y en la vida general no lo pone en práctica o no lo tiene Claro. presente o capaz que está cansado y yo me pongo en el lugar de la gente y capaz que también estoy cansado, Pero hay que seguir prendo la haciendo un televisión esfuerzo. y siempre se escucha. Doctor, Correcto, y creo sí. que este es un momento que debiéramos entre todos hacer un esfuerzo para lo mismo. Una pregunta breve, si puede ser también la respuesta. ¿Usted está de acuerdo o no con las restricciones, de acentuar más las restricciones en este contexto donde la gente o nosotros terminamos de no entender la gravedad en la que estamos? Bueno, es un tema complejo el de las restricciones según cómo se lo ve, ¿no es cierto? Yo creo que las restricciones deben implementarse de manera cuidadosa Bien, en cada ciudad de manera en particular, porque la perfecto. situación de Paraná no es la misma que la de Libertador San Martín y estamos a 60 kilómetros de distancias. Bien, Pero aún así, en cada lugar las restricciones deben mantener también ese equilibrio en cuanto a que la economía siga, que la mayor cantidad de actividades que uno puede hacer lo hagamos, pero lo hagamos de manera consciente, de manera perfecto. responsable. Entonces, cortar un montón de cosas no lo veo como una solución definitiva porque se va a buscar por otro lado hacer las mismas situaciones o los mismos comportamientos que no lo voy a hacer en un lado, lo voy a hacer en otro lado. Entonces, los argentinos tratamos siempre de zafar por las reglas y lo hacemos por otro lado igual. Entonces, Doctor, el corte solo claro. no es lo más... Sí, nos quedamos con muy poco tiempo. La última pregunta, si puede haber una respuesta breve. ¿Hasta cuándo seguirá esta segunda ola? ¿Hay manera de saberlo? Imposible. No lo hay, pero creo que por lo que venimos viendo va a ser muy similar a la primera y probablemente sea bastante prolongada. Bien. Doctor, muchísimas gracias por toda la información, por el análisis y ojalá que sirva para que todos tomemos conciencia en la situación en la que nos encontramos. Por favor, que tengan buenas noches. Buenas noches. El doctor Haroldo Rojas, infectólogo, y vamos a...